Bueno, colegas, para la clase de hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el micrófono, todo su funcionamiento y todos los circuitos que están involucrados en su funcionamiento. Pero primero, entonces, como ya es de costumbre y el anhelo es que ustedes aprendan totalmente desde cómo funciona cada uno de los dispositivos, entonces vamos a ver aquí que vemos un micrófono. Vemos un micrófono, el de arriba es el micrófono 9320, 9220, y ahí vemos cada uno de sus componentes y cada una de sus partes. Este es ya un micrófono de Nokia un poquito más grande como para poder hacerles bien la explicación. En sí vemos que es lo mismo. Hay una cubierta, hay una estructura plástica la cual encierra ya este circuito conductor o transductor. Encontramos aquí una membrana que es casi que la primordial en este dispositivo, y un arandel aislante para que no haga ninguna interferencia. Entonces, esto funciona de una manera muy sencilla. Nuestra voz produce unas ondas acústicas y golpean este circuito, que se llama una membrana de LED, o también son conocidos como micrófonos de LED, de condensador LED. Esto ha sido por el fabricante. Se le aplica una carga de voltios, una carga alta, la cual permite que esto mantenga activado y haga esa función y no necesite un voltaje para poder funcionar. Estos micrófonos con las ondas sonoras producen ya unas cargas eléctricas, las cuales viajan por cada una de las líneas y ya son interpretadas con cada uno de los circuitos que vamos a ver adelante. Entonces, desde ya entendemos cómo funciona el circuito traductor, o el que recibe esas ondas que están entrando aquí por el micrófono. Son interpretadas y ya esas ondas de sonido acústicas son convertidas en cargas eléctricas, y así es que funciona nuestro micrófono. Por eso, cuando le ha caído humedad, esta membrana, esa membranita que vemos ahí, entonces sufre porque se pone pesada o se pone ya insensible a las ondas, y por eso es que nos dicen que no nos escuchan, que tenemos que gritar. Todo eso se debe a que ya no hay una recepción eficaz de nuestra voz. Ahora entonces vamos a hablar que el micrófono es un transductor, es decir, transforma una energía acústica en otra eléctrica, inversamente a lo que hace un altavoz. Un parlante hace lo contrario. Toma la carga eléctrica y la convierte en una energía acústica. Aunque hay muchas clases de micrófonos, el funcionamiento de todos es muy similar. Nuestra voz produce una serie de vibraciones que ejercen presión sobre el diafragma, que se encuentra dentro del micrófono, una membrana similar al tímpano de nuestros oídos, que sería esta. Está unida a un dispositivo que, dependiendo del tipo de micrófono, entonces va a ser en unos casos diferentes. Ahí vemos entonces arriba el micrófono original de un 9320. Aquí vemos estos dos condensadores que quedaron pegados, iban acá como están acá, de abajo. Hay un transistor y dos condensadores que son los encargados de poder recibir esas ondas y convertirlas en lo que ya hemos hablado. Entonces, ahora sí vamos a entrar a ver ya los circuitos que tienen que ver con el funcionamiento de el micrófono. Vamos a hablar que este celular tiene dos micrófonos. Tiene un micrófono 1, que es el micrófono encargado de recibir nuestra voz y así después ser procesadas para convertirse en señales digitales. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que el micrófono tiene dos líneas, una negativa y otra positiva. En algunos teléfonos que nosotros antes habíamos reparado, de pronto un Nokia o algunos, vemos que la parte que es a tierra, en algunos casos va a la tierra del teléfono, o sea, la parte negativa del teléfono
el micrófono va directamente a tierra. En este caso no es el mismo. Sus líneas van independientes, así sea negativa o positiva, llegan hasta el circuito que las controla, siendo separadas y nunca tocan tierra. Entonces, si yo encuentro que alguno de estos dos puntos tiene continuidad a tierra, algo está pasando, el micrófono está en corto, o algún circuito está en corto, no puede tener tierra ninguna de las dos líneas. Iniciamos entonces que todos los 5 puntos están unidos entre ellos, cada uno de ellos debe dar continuidad. Yo pongo mi multímetro acá y debe dar continuidad en todos sus contactos. De ahí pasa a una resistencia de 0 ohmios. Ahí vemos una resistencia de 0 ohmios, ya hemos aprendido a interpretarla, que las resistencias de 0 ohmios entonces tienen continuidad de lado a lado, y por eso hay una línea que pasa de un lado al otro, indicándome que así debe ser, que el circuito debe continuar sin ninguna interrupción, y que puesto el multímetro en continuidad debería marcar sin ningún problema. Luego pasa por un punto una línea donde muy probablemente iba a ir un circuito, pero no hubo necesidad, el fabricante determinó que no hubo necesidad de colocarlo. Muy probablemente puede ser un diodo rectificador, pero no lo colocaron. Y después pasa a un condensador de 15 picofaradios, condensador de baja medición, y hasta ahí entonces llegaríamos a ese punto. Luego la pista positiva entonces ya llega a una bobina. Ya sabemos que la L significa que es una bobina, y las bobinas también tienen continuidad de lado a lado. Pero aquí hay algo importante: esto no es una bobina normal, una bobina de núcleo, y esta bobina, aunque las demás que hemos visto también algunas han sido de núcleo, entonces vemos que esta bobina es de high frequency, de alta frecuencia. ¿Qué significa eso? Que esta bobina se encarga de que en la mayor posibilidad las mismas ondas que están produciendo cargas eléctricas tengan una potencia desde aquí y lleguen con toda esa potencia a los circuitos que necesita llegar. Entonces esta bobina, en caso tal de que esté deficiente, la voz se va a poder escuchar un poco suave en algunos casos. También podrá haber alguna pérdida de claridad de la voz, o algún eco o algún sonido extraño. Entonces continuamos, a diferencia de acá, porque está la pista negativa. La pista positiva sí tiene una bobina de alta frecuencia. Continuamos y también nos encontramos entonces un condensador polarizado. Esta pista da continuidad con tierra, igual que acá, y la otra está colgada del circuito. De ahí esas dos pistas pasan y ya reciben un nombre. La pista positiva se llama audio micrófono 1 entrada 2 LP, y la otra, entonces la negativa, también tiene un nombre: audio micrófono 1 entrada 2L negativa, y esta es la positiva. Y acá empieza a surgir entonces el procedimiento de poder interpretar esas ondas acústicas que se convirtieron, o que el micrófono convierte en energía ya eléctrica o análoga, y acá empieza su recorrido. Entonces la pista negativa llega a una resistencia de 1.5K kiloohmios. En muy pocas ocasiones vemos que algunas resistencias vayan un borde de ellos a tierra. En este caso, estas resistencias de alto valor sí lo pueden hacer, y vemos que esa resistencia está colgada a una pista a tierra. Aquí tendría que dar continuidad, la que estoy señalando, y continúa su recorrido. Aquí llega entonces a una resistencia de 150 ohmios, continúa, y aquí entonces, aquí sí vemos un circuito que no habíamos visto antes,
y es un condensador que ya no tiene la letra en negro sino en amarillo. Este condensador es un condensador no polarizado. ¿Qué significa eso? Este condensador, a diferencia de todos los que hemos visto, no tiene una pista tierra, ni esta va a tierra ni esta va a tierra, va en serie con el circuito. Vemos que un borde está agarrado a la pista negativa y el otro a la pista positiva. Este condensador nunca voy a tener problemas si lo coloco de un lado al otro, porque es un condensador no polarizado. Los condensadores no polarizados también son llamados comúnmente condensadores bipolares. Y entonces, a diferencia de los otros, esto no se tiene que tener ninguna tolerancia en cuanto a la polaridad. Y aquí vemos una función importante. El micrófono, cuando entra la llamada, se habilita un voltaje para hacerlo funcionar. Los voltajes llegan hasta allá y arrastran esas señales que están entrando para darle una mayor rapidez y fluidez hacia un circuito que vamos a conocer ahorita. Y los condensadores entonces están ahí de protección, y este último, que es de 1 microfaradios, este condensador actúa como un filtro, frena ese voltaje que lo vamos a ver más adelante en los comportamientos, y deja pasar entonces la onda eléctrica análoga que está enviando el micrófono, como ha sido pues ya diseñado, y deja pasar entonces cierta frecuencia para que pueda ser interpretada por este circuito que vamos a conocer ahora. La línea positiva es igualmente, llega a esta resistencia, y todos los valores que están aquí a la derecha son los mismos de los circuitos a la izquierda. Esta resistencia de 1.5K, esta es de 150 ohmios, este es de 4.7 nanofaradios, y este condensador de 1 microfaradio también es un condensador no polarizado. Ya sabemos que estos condensadores, entonces, si les pruebo una de sus bordes a tierra, no tiene que dar a tierra. Y ahí empiezo entonces a tener un gran conocimiento de los circuitos. Si alguno de estos condensadores llegara a sonar un borde a tierra, entonces este condensador está en corto en su línea y ese no sería su comportamiento normal. También aclaro que para hacer mediciones debemos, en cuanto a probar ya condensadores, resistencias y continuidades, muchas veces lo tenemos que hacer con el teléfono apagado, lo que es medir resistencias, condensadores y algunas continuidades. Debemos de hacerlo sin el teléfono alimentado, porque si tengo el teléfono encendido y yo pruebo un condensador de estos, por el voltaje que tiene, el multímetro me va a mostrar que tiene continuidad tierra o que tiene continuidad con otro circuito, y eso es falso. Entonces es por el voltaje y las cargas eléctricas que están pasando por esos circuitos, no solo estos sino todos. Cuando voy a hacer una prueba de condensadores y resistencias y continuidad, recuérdenlo, no tiene que tener voltaje el circuito para que me dé una lectura correcta. Y ahora, algo diferente a la línea negativa es que sale una línea con un voltaje aquí a este borde de la resistencia, quien es la que impulsa esas ondas acústicas que ya vienen transformadas en energía eléctrica análoga para hacer un barrido y llevar con mayor potencia esas señales recibidas. Esa línea se le llama mic in bias, o vía interna del micrófono, y también ya recibe otro nombre al llegar acá. Entonces voy de una a aclararles de qué tanto les estoy hablando acá. Este circuito que hasta ahora lo vamos a conocer se llama el code de audio. Es un circuito muy importante y vamos a ver en varias clases porque controla muchos dispositivos
que tienen que ver con el funcionamiento de la multimedia, el parlante, el manos libres, el micrófono, micrófono auxiliar, micrófono de llamadas. Tiene una tarea importante con lo que es recibir la voz, lo que es transmitir la voz. Y entonces vamos a aprender qué es ese códec de audio. Entonces, ese códec de audio es un circuito que, como su nombre lo indica, codifica y decodifica la señal o la frecuencia recibida. Entonces, este circuito tiene un funcionamiento importante. Recibe aquí ya las ondas o esas pulsaciones que se han convertido, las recibe de las líneas de los micrófonos, la positiva y la negativa, y ahora esa energía que viene análoga, esa carga eléctrica que viene análoga, esas ondas que vienen, las convierte ya no en análogas, sino en digitales. Y de aquí hace un procedimiento importante y complejo. Recibe esas ondas que son análogas, las convierte en digitales y procesa una cantidad de datos para convertir toda esa información en bytes o en números, por decirlo así, que le envía al procesador para que el procesador convierta ya y determine a dónde va a enviar cada una de esas información y módulos para poder así ser codificado. Entonces permite codificar y decodificar los datos auditivos, lo cual significa reducir la cantidad de bytes que ocupa el fichero de audio. Cuando se habla, se genera un archivo. Si ya estamos grabando un video, estamos grabando la voz, se forma un archivo de audio, el cual pesaría mucho enviarlo por la red en su formato original, digamos si está grabando en WAV o si es un MP3 ese audio. Enviar eso costaría una cantidad de tiempo en comunicación y saturaría mucho lo que tiene que ver con la transmisión de datos. Entonces este se encarga de agarrar esa información, comprimirla a un archivo que reconoce él ya en bytes, en una información digital, la procesa, se la envía, por decirlo así, al procesador, y entonces ya el procesador, si va a enviar, digamos, nuestra voz a la red o a la señal, entonces ya el procesador agarra eso digital, lo envía a otro circuito que vamos a conocer más adelante, que tiene que ver con la señal, con el módulo de señal. Ahora convierten otra vez esos datos en señal análoga, la envían a la red la decodifica y vuelve y convierte eso en digital para pasarlo al teléfono que nosotros queremos hablar. Sin embargo, no quiero hablarles de otras cosas, sino solamente del micrófono para no confundirlos tantos. Entonces, esto ocurre con el objetivo de que ocupen el menor espacio y peso posible para poder ser enviados por la red a una gran velocidad. Entonces ahí ya tenemos conocimiento de este circuito. Es un cristal, un IC, que tiene una gran función importante. Amplifica la voz, agarra esa voz, la envía, si queremos ese sonido reproducirlo, la voz que estamos recibiendo, una llamada por el parlante, él configura, codifica eso, convierte eso en información digital para después enviársela al parlante y que pueda sonar el altavoz. También agarra, codifica esa voz y la envía por el manos libres cuando queremos escuchar por manos libres. Agarra la multimedia y la convierte en datos digitales para enviarlas por el parlante, o si queremos amplificarla ya a un sonido o a un carro o a un parlante exterior. Todo eso implica a este códec de audio. Entonces vemos lo importante que tiene este funcionamiento, y ya
cualquier problema de audio que nosotros podamos tener va a tener que ver este circuito en cuanto al procesamiento de esa información, a todo lo que tiene que ver ya con lo que recibe, porque acá entra todo, acá entra lo que viene del micrófono, aquí se configura todo lo que tiene que ver con el parlante y con el manos libres y con todas las funciones que tienen que ver con audio. Entonces es lo importante de esto, que si tenemos una falla en la cual hemos cambiado micrófono y se escucha muy bajito, sabemos que está bien, todos los componentes los medimos y tratamos de ver si están correctamente. Muy probablemente se ha sulfatado este códec o por algún golpe alguna de sus contactos no está haciendo buena soldadura. Entonces, ya para terminar aquí esta explicación y no de pronto cansarlos con tanta teoría, este circuito que vemos acá está totalmente igual para el micrófono 2. Este circuito que vemos es el micrófono 1 y este circuito que vemos acá es el micrófono 2. Este es el que está por acá al frente, por el lado de donde está el auricular. Pasa aquí al otro costado por el lado donde está la memoria. Este es el punto de la memoria. Y aquí están estos circuitos. En este caso sí hay dos bobinas de alta frecuencia. Están puestas de la misma manera que el circuito que describimos ahorita. Las mismas bobinas pasan de lado a lado. En este caso sí hay dos diodos, hay protectores. Vemos también que hay unos condensadores. Estos sí cambian de valores, son de 68 picofaradios, sin embargo siguen siendo de poca capacidad. Y aquí vemos el mismo funcionamiento de acá, una resistencia de 1.5K, un condensador no polarizado de 4.7 nanofaradios, otra vez los condensadores no polarizados de 1 microfaradio y que frenan ahí ese voltaje y ya dejan pasar lo que el códec necesita o a lo que le interesa. Aquí entonces explico que el códec de audio habilita 2 voltajes para hacer el arrastre de esa señal, de esa cargas que están pasando por ahí y darle potencia para que puedan seguir su curso hacia el códec de audio de una manera rápida y fluida. Ahora hay 3 puntos también importantes, ya que el códec de audio está recibiendo información desde el procesador por esta línea que se llama Audit micrófono clock, o esta es ya la línea que tiene que ver con el reloj, que ya hemos aprendido que es un pulso que envía el procesador a cada circuito que necesita un procesamiento interno. En este caso, IC pues necesita algo que le indica cada lapso de tantos segundos dura la recepción o habilita el voltaje por un sector, cuánto tiempo puede durar. Entonces esta línea le llaman línea de reloj o de sincronización, y es la que permite que él sepa hasta qué punto puede enviar o crear información. Recordemos que los teléfonos son dispositivos que por sí solos generan una información y unos datos, y donde no hubiera una línea clock o un pulso que le indique por decirle así la hora, por decirlo de esa manera para que lo entiendan, decirle a qué punto tiene que terminar ese diseño de datos y debe cambiar a otra sección. Si no hubiera eso, se bloquearía el sistema y hasta el teléfono podría quedar congelado, se colapsaría de tanta información. Entonces esto es una línea de sincronización que le indica hasta qué punto puede llegar. Esa línea que vemos acá es una línea de voltaje, la que alimenta de voltaje al códec de audio. Es una línea exclusiva para él. Esa línea tiene un nombre y se le llama entonces una línea de voltaje que le llega a él. Hay otra línea importante que vamos a conocer ahora, y es una línea que le llaman salida de 32 kHz. Esa la designa el procesador
y es tan importante porque es una línea que le activa la frecuencia o le envía pulsaciones de frecuencia hacia este code de audio, la cual es necesaria para convertir esas corrientes que están llegando ahí, toda esa información, y poderla procesar con una frecuencia determinada que necesita ese códec para poder hacer fluir esa información. Eso ya viene desde el procesador, pero que en sí la genera un circuito que vemos acá, que también es nuevo hasta el momento y que se llama el oscilador. El oscilador es un circuito que genera una frecuencia determinada que la necesitan todos los circuitos que por sí solos tienen vida, digamos el procesador, microcontroladores, circuitos como que necesitan ellos determinar algunas situaciones, porque el procesador no se encarga de esta información, solamente le dice a dónde enviarla, a dónde distribuirla, y él tiene la función por sí solo de crear información, convertirla en digital, y ya el procesador entonces le envía órdenes y pulsos para determinar qué tiempo duraría eso y también determinar qué hacer con esa información. Entonces para eso está este oscilador que vemos ahí, y un oscilador es el flujo de partículas cargadas a través de cables o a través de líneas que lleva como un flujo constante de electricidad a través de circuitos. Puede ser deseable para los aparatos que necesitan energía constante. Sin embargo, algunas veces es necesario producir señales eléctricas. De eso se encarga este oscilador, y es el que envía esos pulsos, es el que genera esa oscilación, es el que genera ese pulso de reloj con el cual el procesador se orienta, y todos se orientan por esa línea de reloj que envía este oscilador que es de cristal de cuarzo, que es usado en los teléfonos para que acompañe todo ese procesamiento. Todo procesador y todo microprocesador, microcontrolador y circuitos que necesitan una señal de frecuencia para poder funcionar. Si no, colapsaría todo y no habría un orden para que cada una de sus funciones se llevara a cabalidad, porque si todos trabajaran al mismo tiempo, entonces generarían un consumo y generarían un error, porque esa información no tendría dónde llegar. En cambio, con este cristal que vemos acá, le genera cierta frecuencia aquí al IC Power, y ya el IC Power tiene líneas que envía hacia algunos dispositivos, y con eso se sincroniza todo el funcionamiento. Entonces ahí vemos lo importante y lo que estamos conociendo hasta este momento para nosotros poder entender todo el funcionamiento. Entonces envía ondas de frecuencia para que puedan ser sincronizados algunos circuitos. Sincroniza con precisión el impulso del tiempo en el reloj a través de sus patrones vibratorios que lleva internos. Entonces esta sería toda la teoría y todo el funcionamiento de los dos micrófonos. Ya ahorita vamos a empezar a ver algunos comportamientos, pero en sí es más lo que hay que explicar que lo que hay que mostrar. Aquí entonces vemos los voltajes que deben de estar permanentes. Apenas el teléfono está encendiendo, estos voltajes están presentes. Este voltaje que vemos acá ya lo hemos conocido, el 1.8 digital, y ya estamos mirando qué pasa si esa línea llegara a estar en corto. Son muchos los circuitos que pueden estar conectados a esa línea. Si esta línea quedara en corto, tendría que probar todos estos que están en amarillos que van puestos a esa línea y los que ya hemos visto, verificar uno cada uno y verificar su estado, su comportamiento, si tiene corto,
si me marca una lectura mal. Ya vemos lo importante de esta línea, todas llegan a este condensador que ya conocimos en la primera clase. Ese voltaje tiene que estar en este condensador, en esta resistencia y en este otro condensador. Vemos los valores, ya aprendimos a manejarlo. También tiene que estar en estos puntos y todos ellos tienen continuidad entre sí. Es un voltaje que tiene que estar ahí permanente para que pueda funcionar, para que pueda reaccionar el códec de audio. Ya vemos ahora un voltaje nuevo que vamos conociendo en cada periférico. En este caso el micrófono, hay un voltaje que sale desde el IC de Power nuevo, se llama 2.95 audio. ¿Qué tiene que ver entonces con una línea que sale desde acá del IC de Power, que es este punto rojo, y alimenta este condensador exclusivamente para el códec de audio? Entonces vemos que estos voltajes tienen que estar presentes cuando el teléfono esté iniciando y cuando esté en reposo y cuando esté en todo su funcionamiento. Estos voltajes siempre tendrán que estar aquí. Aquí vemos un voltaje a este condensador que es de 2.5 voltios, que se llama la línea VDD o de voltaje directo. Esos serían los voltajes principales. Ahorita hay un comportamiento importante y entonces ya vamos a conocer cada uno de ellos en su medición en la práctica. Cada punto señalado de rojo va a marcar 2.1 voltios cuando esté encendido, y en este caso cuando esté la llamada. Si yo tengo un problema de micrófono, no lo he podido solucionar cambiando el micrófono, voy a encender, voy a alimentar el teléfono como aprendimos con cables. Voy a hacer una llamada, espero que entre, la contesto y empiezo a probar. En todos los puntos rojos tiene que haber 2.1 voltios en todos los rojos señalados. Tanto micrófono 2 como micrófono 1, todas esas líneas tienen que tener 2.1 voltios. La línea negativa, todas tienen que tener 333 milivoltios aproximadamente. Estos valores todos son aproximados. Ahora ocurre algo. Cuando es en llamada, la línea blanca, la línea azul que vemos acá, me marca 912 milivoltios, y acá sucede algo importante. Esto es cuando estoy haciendo llamadas. Recordamos que todas las líneas rojas tienen que marcar 2.1 y acá sucede algo, y vamos a ver, a conocer el comportamiento de un condensador no polarizado. Yo les dije que el códec de audio alimenta por acá y por acá de un voltaje que sale desde el códec, desde ese IC que está acá. Envía más carga eléctrica, ya que las pulsaciones que envía el micrófono son muy bajas para que puedan fluir con rapidez y puedan ser interpretadas de una manera correcta. Lo que pasa es que hasta acá llegan 2.1 voltios, y cuando mido al otro lado y está en plena llamada, tiene que medir 912 milivoltios, aproximadamente a 1 voltio. Entonces mire lo que hace este condensador: frena el voltaje que viene de acá y deja pasar solo lo que el IC necesita, y deja fluir o filtra totalmente, y deja pasar casi que la energía eléctrica análoga que está enviando el micrófono. Y acá vemos algo también importante, porque por esta línea apenas hay 333 milivoltios y se convierte en 912 milivoltios. Estabiliza las dos líneas y las envía con la misma intensidad, y eso lo hacen estos tres condensadores no polarizados. Recordemos que hacen algo diferente a los otros. Los otros están colgados a la línea y no pasa nada de un condensador a otro, no pasa la línea, si la quito sigue llegando el mismo voltaje, pero este condensador se comporta diferente, y ojo que eso es lo que quiero que aprendan.
Ahora ya no estoy haciendo una llamada, estoy grabando mi voz, estoy haciendo una grabación de alguna canción, estoy grabando un video. Ahora ya aquí pasa algo. Este voltaje no está acá, igual viceversa, cuando estoy llamando, este voltaje que hay acá no lo hay acá. Sí están todos los voltajes normales hasta aquí, y es lo que la magia que hace el código de audio. Aquí llegan voltajes, pero si estoy llamando aquí no se produce nada porque no lo está permitiendo que le entren señales desde el micrófono auxiliar. Solo ocurre un voltaje acá. Aunque aquí esté llegando 2.1, acá no está pasando nada cuando está la llamada. Ahora, si estoy grabando, aquí están 2.1 como acá también, pero aquí mido el voltaje y me marca un voltaje alto, pero se va hasta cero, se descarga el condensador y ya no marca nada, no emite ninguna señal el micrófono. Eso lo hace el código de audio, pero ahora cuando estoy grabando, aquí aproximadamente hay 900 milivoltios, casi 1 voltio, y esa es la señal que está dejando pasar los condensadores no polarizados hacia el código de audio. Entonces esa sería toda la explicación teórica de cómo debería comportarse, y ahorita vamos a ver cómo sería eso en la práctica. Entonces vamos a conocer los voltajes permanentes o principales. Voy a usar el otro multímetro que me da mayor comodidad para poderles explicar, pero es lo mismo que ya hemos visto. Colocamos nuestro multímetro puesto en la escala de voltaje y hacemos la lectura de voltaje, una pista a tierra y la otra al circuito que deseo medir. Con este vamos a poder analizar más cómodamente, yo acá trabajando, para que ustedes puedan conocer todos los comportamientos. Iniciamos probando si estamos probando buena lectura de voltaje. Ahí está el voltaje que está en la batería, y iniciamos entonces con los comportamientos. El plano me dice que hay unas líneas que llevan un voltaje de 1.8 y que deben de estar permanente en esos circuitos. Aquí vemos, aunque van a haber más voltajes, eso los vamos a ir mirando dependiendo cada funcionamiento. Ahí vemos 1.8 y toda la línea naranja que les expliqué debe tener ese voltaje, porque si en alguno de ellos no está ese voltaje, inclusive si en esto fallara uno o un condensador estuviera en corto o algún circuito, todos se irían a tierra y no tendrían ese voltaje. Aquí vemos que todos estos condensadores deben de tener ese voltaje. Esta bobina le pasa el voltaje de lado a lado, ahí lo estamos viendo, y entonces así sería la lectura de esos voltajes. Ahora vamos a conocer aquí una línea que tiene 2.5 voltios, es una línea que se llama VDD o de voltaje directo, y acá el voltaje que está enviando el IC Power exclusivo para este código de audio que vemos ahí, que este es el código de audio. Esos serían los voltajes que yo necesito medir en cuanto a lo del micrófono. Por aquí hay más voltajes, pero tienen que ya ver con otros funcionamientos que él tiene, que iremos conociendo poco a poco. Estos serían los voltajes principales para el micrófono. Ahora vamos a analizar unos comportamientos cuando la línea está recibiendo llamadas y cuando está grabando. Entonces vamos a iniciar con la línea que tiene que ver con las llamadas, y acá entonces analizamos que las líneas del micrófono están sin voltaje, 0 voltaje, la línea negativa 0 voltaje, las líneas de este otro micrófono auxiliar, el que graba la multimedia, los videos, los sonidos, tampoco tiene voltajes, están deshabilitados para ahorrar energía. Pero mire lo que sucede cuando va a entrar una llamada. Cuando entra una llamada, ahora hay un comportamiento diferente en el teléfono.
Vamos a contar, ahí, hasta ahí todavía no ha pasado nada, yo sigo midiendo y no hay voltajes, pero cuando ya recibo la llamada, ahora mire lo que pasa en esta línea. Hay 2.5 voltios. ¿De dónde está saliendo ese voltaje? Está saliendo del código de audio y me lo está enviando para arrastrar las ondas que está enviando análogas el micrófono. Aquí también está ese voltaje en esta otra resistencia y que le entregan a cada línea positiva. Pero ahora mire lo que pasa en la línea positiva. Hay 2.1 voltios y ese voltaje es el que debe continuar al otro lado de la resistencia, al otro lado de la resistencia, al condensador no polarizado, al otro borde del condensador no polarizado. Y mire lo que pasa ahora. Hay 2.1 voltios en un borde del condensador y cuando mido el otro borde, mire lo que sucede. Tengo de 800 a 900, 913 voltios. Y ahora mire lo que pasa con la línea negativa. La línea negativa, cuando está activado el micrófono, tiene 1.2 en este caso. Tiene 1.2, está cargada. Ahora sí tiene el voltaje que debería tener. Tiene 333 voltios. En el otro lado 333. En el otro lado 333, al borde del condensador no polarizado 333, al otro borde del condensador no polarizado tiene 333. Ahora mire lo que sucede cuando mido el otro borde, 9.13. Esos tres condensadores que vemos ahí no polarizados están haciendo esa función, están filtrando el voltaje que llega, lo eliminan y filtran y dejan pasar la carga eléctrica que está generando el micrófono en este momento. Recordemos que está en llamada, en plena llamada, y sin embargo el voltaje que envía el micrófono no lo podemos detectar. Si yo le coloco al micrófono una medición ahí, no alcanzaría a probar qué voltaje está enviando porque es muy bajo, y eso ya se prueba con un osciloscopio. Se mediría la señal senoidal de que está generando ese micrófono. Y mire lo que yo les quería explicar. Aunque ahí todavía está la llamada y los voltajes están acá presentes, los mismos en la línea negativa están los 3.37, igual acá, y por el otro lado la misma cuestión, 2.1, pero mire lo que sucede cuando mido el condensador. Me mostró un voltaje alto, pero ese voltaje es porque el condensador quedó cargado. Pero en realidad él no está enviando porque el IC de Power no necesita ese voltaje. El código de audio no necesita ese voltaje, ya que él no va a procesar información de multimedia. Él lo que está haciendo ahorita es codificando nuestra voz, convirtiendo esa señal análoga en señal digital para enviarla a la red, para enviarla a los módulos que necesitan. Y si yo activara el altavoz, el código de audio habilitaría eso. Entonces miren que ya los voltajes que habían ahí no los hay, se están yendo a tierra y completan a llegar a tierra, pero el que nosotros estamos usando está normal, está sin moverse. Si yo probara aquí en el borde del circuito que viene del micrófono, tendría ese voltaje por la línea positiva y el voltaje que me marca el plano por la línea negativa, 3.33. Igual si lo pongo en el borde del micrófono, tendría esos valores. Ese sería el comportamiento en la línea que tiene que ver cuando estoy haciendo una llamada. Ahora vamos a colgar y verá que ese voltaje de una se desaparece. Ya acaba de colgar y el voltaje se desapareció. Pero mire lo que pasa ahora cuando voy a grabar multimedia. Vamos a darle grabar. Ahí le di grabar. Otra vez está el voltaje en el micrófono. Inclusive si lo pruebo acá está el voltaje.
porque él no determina qué micrófono le va a enviar el voltaje. A los dos micrófonos les está enviando el voltaje en todas las líneas del plano. Aquí por espacio no alcanzo, pues voy a mostrarles aquí rápidamente. Aquí me está llegando el voltaje a la línea negativa y aquí el voltaje a la línea positiva, el mismo que tiene que ver con el micrófono 1. Igual pasa de un lado al otro, como el plano me enseña. Llega aquí la línea positiva siendo alimentada por, aquí estamos grabando multimedia, recuerde, aquí siendo alimentada por un borde que está enviando el código de audio a esta resistencia. Ya ese voltaje pasa aquí a 2.1, pasa acá a 2.1, pasa al otro lado 2.1, pasa al condensador no polarizado 2.1, llega al otro borde del condensador 2.1. pero mire lo que sucede ahora. Ahora al otro borde del condensador no polarizado hay 899 milivoltios, lo que sería casi 1 voltio, 900 milivoltios. Pero mire lo que pasa ahora con la última línea, que tiene que ver con el micrófono de la voz. Mire que hace el mismo comportamiento, no está recibiendo el código de audio de ese voltaje, lo está rechazando, no necesita ese voltaje y cierra el envío de voltaje a esa línea porque no necesita, y está determinado que ahorita está grabando multimedia. Ahí vemos entonces el comportamiento en viceversa, de que no está necesitando ese voltaje y que aquí sigue recibiendo ese voltaje. Creo que ya terminó de grabar. Sí, ya terminó de grabar y el voltaje vuelve y llega a cero. Ese es el comportamiento real de cómo trabaja el code, a dónde envía los voltajes, cómo se comporta, cómo se mide. Si el micrófono 2 no está, no va a grabar ni video, que sería el que está acá detrás del conector de la memoria, está al otro lado por el lado del display. No grabaría ni videos, o sea, el sonido del video no me grabaría la voz, pero sí cuando entre una llamada puedo hablar con las personas. Si este faltara, entonces no hablaría con las personas, pero el teléfono sí grabaría la voz en cuanto a lo que tiene que ver con el parlante, con los videos. Ese sería entonces el comportamiento que tendríamos que tener nosotros presentes para hacer las lecturas. Y aquí ahora una buena explicación de los micrófonos. Todo micrófono, si es como si fuera como el original, si es de estos de paticas, si es de estos de cables o de flex, todo micrófono tiene una pista positiva y una pista negativa. Eso lo mido puesto el multímetro en la escala de continuidad. Y mido el borde de afuera, tiene que tocar la masa, la parte de afuera, esa sería la tierra. El borde de adentro no tiene que tener continuidad con el borde de afuera. Si eso ocurriera cuando yo soldo un micrófono, antes de soldarlo ya yo sé que ese micrófono no va a servir. ¿Por qué? Porque está en corto el micrófono y nunca va a funcionar, va a enviar, no va a poder generar ninguna carga acústica porque está a tierra. Cualquiera que yo agarre, este tiene su pista negativa a este lado. Ahí vemos, tiene su pista negativa y la pista positiva no tiene que tener continuidad. Esta está marcada con signo de más, que es la pista positiva, no tiene tierra. Algunos no van a tener marcada cuál sería, pero yo ya sé que la que no toque a tierra sería la positiva. Este micrófono de flex, de igual manera, este es un buen ejemplo, no tiene marcado, no se sabe cuál es positivo ni negativo. O sea que la que toque el borde de afuera sería negativo y la otra es positivo. Si entre los dos tiene continuidad, ese micrófono lo boto, lo cambio porque no me va a servir. De igual manera, uno de los que tengo ahí guardados, en este caso la amarilla sería tierra y en el positivo no debería dar. Hay veces estos micrófonos nuevos salen defectuosos y no me pongo a perder tiempo, los mido primero,
todo micrófono no tiene continuidad, grábense en eso en la mente. Todo micrófono no tiene continuidad y estos son micrófonos normales, micrófonos como los habíamos explicado, de condensador electret. Entonces estos condensadores, estos micrófonos se comportan de esa manera. Ahora, ¿cómo cambio yo un micrófono fácil sin dar calor y sin generar ningún problema? Porque si doy calor acá tengo circuitos, tengo el botón de bloqueo, si es uno de estos de multimedia, por debajo tengo el lector de la memoria, tengo otros circuitos, muy fácil. Y presten atención, muy fácil voy a cambiar ese micrófono. Vamos acá a explicarles sencillamente cómo se cambia. Aplico flux orgánico sobre el micrófono. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué ese flux es tan espeso? Es porque lo mantengo al aire libre y pues la temperatura y el aire lo seca. Él es líquido, pero se va volviendo un poco más duro. Entonces voy a explicar cómo sería la sacada de ese micrófono. Tengo dos micrófonos, este y tengo el otro acá, que pues se pueden sacar con calor. Si quiere protegen con papel aluminio la zona y así se puede cambiar fácilmente. Pero si tengo la estación dañada, ¿cómo lo voy a sacar? Y preciso se me dañó en ese momento que necesitaba cambiar un micrófono, o de pronto algún colega que está haciendo el curso que hasta el momento no tenga la estación de calor, la que bota aire caliente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro cautín, lo vamos a poner a calentar un minuto antes. En este momento apenas lo prendí, entonces vamos a esperar que tome un poquito de temperatura. Cuando está bien caliente es más fácil. Voy a colocar el cautín sobre el micrófono de esta manera y le voy a derretir estaño arriba. Esto es para sacar un micrófono dañado, no es para sacar un micrófono bueno. Esto es para sacar un micrófono dañado, porque voy a soldar ya sea uno de cable o si voy a soldar el original, ya ahorita tendré una explicación. En este caso se demora un poco porque el cautín apenas se encendió, pero ellos salen con más facilidad. Le doy calor en círculo. Y ahí lo vemos, ya despegó, y vamos a observar y ninguna pista se dañó. Todas las pistas están bonitas, están completas para poder soldar el otro micrófono. Si voy a soldar un micrófono de cables, ahí, entonces sería muy fácil. Ya sé que la pista negativa es la de afuera, entonces voy a aplicar un poquito ahí de estaño y voy a aplicar un poquito adentro, que queden dos botoncitos para que sea fácil soldarlo. Agarro la parte negativa, la soldo acá que no toque la parte de adentro. Agarro la parte positiva sin que toque ninguno de los botones de afuera y lo soldo ahí. Se me corre la vara un poquito. Bueno, ahí. ¿Qué tengo que hacer? Probar que no esté haciendo continuidad ninguno de los puntos. Si no tiene continuidad entre ellos, entonces me quedó bien soldado y no está quedando en corto. Aquí me muestra continuidad, quiere decir que me quedó corrida la pista positiva y está tocando algún punto positivo. Entonces vamos a volver a desoldarla y a volverla a soldar correctamente. Ahí entonces vuelvo y pruebo, y ahí vemos que ya no tiene continuidad. Ya no tiene continuidad ninguno de los dos bordes. Así cambiaríamos un micrófono si lo quiero cambiar solo con cautín. Solo con cautín. Así reemplazo este y el otro. Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración acá, por si de pronto hay alguien que hasta el momento no ha entendido qué es la medición de continuidad. La medición de continuidad es poner acá nuestro multímetro en continuidad, y si el plano me dice que el micrófono tiene continuidad en la parte positiva,
aquí a esta parte de la bobina tendría que sonar. Si no suena, la bobina está mala. Pasa hasta acá. Si no suena, algo está pasando en esta línea. Si suena, entonces va bien el circuito. El circuito me dice que tengo que subir hasta acá y la línea positiva tiene que seguir dando continuidad hasta este punto de acá. Ahí vemos que me está marcando continuidad. Dice que pasa al otro borde de la resistencia y que pasa ya hasta ahí, tiene continuidad directa. Esto se llama continuidad directa. Si la línea roja dice que sigue avanzando, es porque ahora el voltaje pasa por en medio de esa resistencia, que es de 150 ohmios, y continúa al condensador no polarizado que está ahí en serie, y pasa al otro condensador no polarizado, y ahí ya finaliza la revisión de continuidad. Igual la línea negativa dice que pasa a una resistencia de 0 ohmios, llega a la otra resistencia de 0 ohmios, pasa al condensador polarizado, y esto es lo que les decía, no tiene continuidad a tierra como sería un micrófono en otro teléfono, digamos un Nokia o algo, que si una de sus pistas va a tierra y la otra pista sí va al circuito. Y acá quiero explicarles para ayudarles de pronto en esto. Estas sí traen pista a tierra directa y solo la positiva es la que entra por allá a llevar la información. En estos casos, como se tienen líneas independientes, entonces hay mejor calidad en la voz. Cada línea va independiente. Eso significa ahora comprender ese funcionamiento, y la lectura de continuidades me enseña qué es lo que yo debo hacer. Si yo cambio un micrófono y no tengo solución, yo miro el circuito a dónde se está dañando, porque si yo mire, por ejemplo, acá faltara esta resistencia en la línea negativa o estuviera mala, mire lo que pasa, la línea llegaría hasta ahí y nunca llegaría acá a donde debería llegar. Nunca llegaría, porque esa continuidad sigue desde el otro lado de esa resistencia de 0 ohmios, del otro borde. Yo qué haría, haría un puente y el circuito continuaría. Ya si algún circuito de estos fallara, yo tuviera o estuviera sulfatado, yo tuviera interferencia, me escuchan un ruido, yo revisaría cada uno de sus circuitos. Los circuitos también muy importantes serían esos condensadores no polarizados que les estuve explicando, y que, como les enseñé, mire que no tienen ninguna de sus pistas a tierra. ¿Ve? Acá tocó tierra, ningún borde está a tierra. Como ustedes lo pueden ver, cambio un condensador polarizado si tiene un borde a tierra, y fíjense que estos son polarizados y tienen una pista a tierra y la otra no. Estos condensadores sí tienen que tener posición cuando los voy a cambiar. Estos los puedo colocar de la manera que yo desee, que voy a tener el mismo resultado siempre. Eso sería la medición de continuidades. Ahora sí vamos entonces a entrar a lo que es los comportamientos y los voltajes. Bueno, tenemos dos métodos para cambiar el micrófono. Uno es usando el cautín sin dar calor a la board. Yo aplico flux, digamos que es el micrófono dañado, y voy a aplicar entonces estaño sobre el micrófono, y como vemos ahí es muy suave. Si tengo el cautín bastante tiempo ya caliente, el micrófono va a salir muy fácil. De todos modos, si en algún caso el micrófono está más soldado, no se van a desesperar, van a esperar que el micrófono solo salga, para así poder entonces reemplazar el otro. Ya si lo que quiero es sacarlo con calor, voy a proteger toda la zona, todo el área. Aquí puedo usar de 5 a 6 de aire para no ir a botar ninguna resistencia. Digamos que este es el micrófono dañado, lo voy a poder sacar por arriba para evitar dar calor a esta parte de la board, que es un poco delicada ya que no tiene circuitos por debajo, entonces la hace
más fácil de que se negre o se queme. Ahí lo vemos, lo sacamos muy fácilmente, lo sacamos con mucha facilidad, protegiendo la zona. Si lo voy a soldar, entonces vuelvo, ahí sí aplico flux, o ahí también podía aplicar flux, y ya voy a dar calor, pero primero voy a explicar un tratamiento aquí que vamos a hacer. Esta entonces sería la board que vamos a montar. Vamos a retirar ese flux de ahí porque ese flux está muy alto y entonces no me dejará sentar el micrófono con facilidad. Vamos a limpiar ese flux. En este caso estoy usando thinner para limpiar ese contacto. Voy a aplicar otro poco de flux, poquito. Voy a hacer acá una pequeña retocada de esos puntos con el objetivo de conseguir que queden un poquito más realzados y así se pueda soldar fácilmente. Entonces aquí hay dos cosas. Una, si el micrófono es original, digamos que lo quiero sacar de otra board original, pues lo voy a sacar por debajo de la board que necesito sacarlo de repuesto. Voy a darle calor por debajo sin aplicarle flux al micrófono para que la membrana no se vaya a deteriorar o vaya a tener algún obstáculo y no vaya a funcionar. Después que tenga el micrófono, ya sea de otra board o sea de un teléfono que venga original, si es nuevo, lo voy a hacer un tratamiento al micrófono. Si es nuevo, yo ya tengo unos videos en YouTube donde explico esto mejor. Entonces, si es nuevo, voy a aplicar flux. Voy a sostener el micrófono con una pinza. Esto me ayudará a que la temperatura no se eleve tanto en el micrófono. Voy a retocarlo muy suavemente. Ahí ya lo retoqué. Esto es cuando es nuevo porque ellos vienen de color, como bien está acá este contacto de cobre, y entonces va a ser más difícil que se adhiera fácilmente. Lo que necesitamos es no maltratar tanto la membrana y no darle calor bruscamente. Aquí también voy a proteger por debajo. En este caso no lo voy a hacer porque esta es una board de prueba, pero ustedes van a proteger para que no negren tanto la board por debajo, no quede un trabajo de pronto mal hecho. Vamos a usar 5 de aire y vamos a usar 400 grados de calor. Vamos a esperar que la board funda el estaño que tiene ahí por la parte de arriba. Voy a tener el micrófono ahí. Todas las bolitas de estaño tienen que estar parejas, porque si no se van a unir, y veo que la del centro está un poco más grande que las otras. Voy a retirar un poco. Aquí ahorita lo que se funda puedo retirar un poco. Y ahí ya se fundió. Y ahí vemos que ya está listo para descargarle el micrófono. El micrófono lo voy a descargar ahí, buscando la posición más adecuada, la más correcta, y voy a darle calor en círculos por debajo, y él solito se va a tratar de acomodar. Lo muevo un poco de lado a lado. Y ahí se acomodó, ahí solito se acomodó, buscó la forma donde él va. Ahí ahora espero que enfríe y ya quedaría totalmente fijado de una manera original. Ya conocemos para soldarlo. Entonces el universal solamente ponemos la positiva en el medio. Si queremos con una cuchillita o una tijera, cortamos bien la del medio, que quede una sola puntica, y así no generar ningún corto. A cualquiera de las negativas de afuera lo puedo soldar. Si me quedé sin pistas, esto lo arrancaron, voy a tener la opción de poder soldarlo a cualquier punto donde haga continuidad. Cualquier punto de esos me serviría, inclusive los de aquí atrás,
Inclusive lo puedo llevar hasta acá. En caso tal de que todo esto esté perdido, puedo sacar dos líneas desde allá y poderlas poner en el micrófono y él funcionaría sin ningún problema. Sin embargo, es conveniente que tenga todas sus bobinas y los circuitos que mencionamos para que tenga una mejor recepción de voz nuestro micrófono, y así también lo pueda enviar hacia nuestro receptor